Y vamos a otro tema. Tras 56 años de funcionamiento, el presidente Piñera encabezó el cierre de la central a carbón Ventana 1. El cese de operaciones forma parte del plan que contempla la salida de 11 unidades a carbón para el 2024. Vamos a hablar de este tema. Nos acompaña el exministro de Medio Ambiente y director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica, Marcelo Mena. ¿Cómo está, Marcelo? Muy buen día. Buenos días, Nicolás. A ver, ayer, ¿a tu juicio se marca un hito en la descarbonización? ¿Es un paso más? Algunos dicen que se demoró bastante, pero de todas maneras hay un cronograma que establece que justamente cambia la matriz energética y eso va en tantos beneficios al medio ambiente. Bueno, efectivamente, este acuerdo que se da justamente en la transición del gobierno de la presidenta Bachelet al presidente Piñera, en donde la empresa generadora, un acuerdo impulsado por el ministro Rebolledo, estuve yo también participando, la empresa generadora continúa. Y es un hito, efectivamente, que una matriz energética que era en torno a 40% carbón se quiera cerrar y limpiar 100% de ese tipo de combustible contaminante. Sin embargo, pasando el tiempo y habiendo visto el resultado de esta mesa, la impresión de muchos actores, ambientales fundamentalmente, pero también energéticos, han dicho que no fue suficientemente ambicioso. Cerrar las termoeléctricas a carbón al 2040, con alguna iniciando recién su operación, realmente no se condice con una presidencia de la COP25, con la ambición climática que se requiere, tomar acciones hoy día y no dejar para el futuro. Y por lo tanto, celebrar el cierre de una termoeléctrica que inició su operación en el año 64, que dio pie a la primera zona de sacrificio, no es para celebrar, es para preguntarse cuándo se cierran el resto de las termoeléctricas, particularmente la central Campiche, que fue aprobada irregularmente en su momento y que no bajo las presiones de un gobierno extranjero, como estableció Wikileaks. Entonces, una empresa que ha estado constantemente frenando el cierre de termoeléctrica, celebrarlo y más encima que le paguen por estar operando de respaldo cuando no tiene ningún beneficio su respaldo, realmente es cuestionable. Marcelo, hay que recordar también que se cierra Ventana 1, sin embargo, no se cierra definitivamente, podríamos decir en lo técnico, se deja como un backup, una reserva para el sistema energético. ¿Eso a tu juicio es positivo, negativo, es de alguna manera una letra chica, como han indicado algunos? Es una letra chica, sin duda, porque dicen que esto hay que estar para respaldo si es que hubiera algún tipo de emergencia. Resulta que para echar a andar esa central, una vez que se apaga, se demoran 6 meses. Entonces, ¿qué emergencia va a resolver algo así? Eso es simplemente una moneda de pago que fue innecesario, porque realmente las termoeléctricas deberían contentarse de que no se haya subido el impuesto verde, como ha recomendado varios países, varias organizaciones internacionales, como la OECD, como el FMI, y como también nosotros tenemos como un precio social del carbono. Entonces, realmente, nosotros iniciamos un impuesto verde, aportamos al inicio de la revolución energética, pero estas medidas tienen que continuar y profundizarse. Y claramente pagarle a una termoeléctrica obsoleta una jubilación cuando se ha ganado una cantidad de recursos tremenda a costa de la salud de las personas realmente no es presentable. Hablabas de ambición y es un concepto que se ha escuchado repetidas veces cuando hay iniciativas gubernamentales con respecto al cuidado del medio ambiente y avanzar en ese punto. En ese punto también hemos tenido varias conversaciones al respecto, lo que fue tu crítica sobre la firma del Acuerdo de Escazú, por ejemplo, que habías trabajado tú en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Esa ambición, muchos dicen, choca con distintos intereses y por eso en vez de avanzar 5 pasos se avanzan 3 o se avanzan 2. También el concepto de gradualidad, hasta dónde llega la gradualidad cuando muchas veces en la situación medioambiental y de crisis climática que existe actualmente en el mundo hay que tomar decisiones de lleno, como se dice. ¿Cómo se van conjugando estos distintos mundos que se dan acá? Efectivamente, el gobierno marca un hito al prometer una descarbonización del 2050. Eso es positivo y eso lo pone en liderazgo a nivel mundial. Y eso tiene que estar condiciéndose con acciones locales, no rebajando el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente en 15%, rebajando el recambio de calefactores que son fundamentales para ciudades contaminadas. Eso se hace tomando acciones hacia adelante, no permitiendo que la gente no pague el impuesto verde transando emisiones, sino que aumentándolo como han recomendado las instituciones internacionales. Y tenemos un déficit fiscal que perfectamente podría ser llenado con estos 1.200 millones de dólares que podrían recaudarse adicionalmente por tener un impuesto verde como se recomienda internacionalmente. Entonces, en realidad esa es la contradicción, de prometer muchas cosas hacia el futuro, pero no tener un correlato en el presupuesto actual. Otra cosa, por ejemplo, Transantiago. Hoy día tenemos un 10% del Transantiago que es eléctrico. Vemos que baja en 70% los costos operativos cada kilómetro recorrido. Sin embargo, no se ponen los incentivos necesarios para que sea un sistema Transantiago 100% eléctrico. Entonces, esas son las contradicciones que requieren resolverse cuando uno tenga una coherencia con lo que promete el futuro y que toma en el presente.
Esto también en el marco de lo que son conversaciones internacionales, acuerdos, seminarios. En algún minuto también mencionabas la COP25, que finalmente no se realiza en Chile, sabemos por qué, pero igualmente había un protagonismo durante todo el año, antes del estallido social, y se hablaba de medio ambiente. En ese punto también, ¿cuál es la difusión desde lo público a la ciudadanía y también a lo privado? Porque aquí hay distintos elementos, distintos actores finalmente que tienen que comprometerse con acciones concretas. Sí, pues efectivamente necesitamos entonces que continúe este compromiso, que es un compromiso que no solamente del presidente Piñera hacia 2050, sino un compromiso de Chile, de todos sus ciudadanos, que tienen que elegir cómo transportarse, cómo calefaccionarse todos los días y tenemos que en conjunto ir descarbonizando nuestra matriz. Y por tanto yo creo que cuando uno cede liderazgos, cuando uno se lo autoasigna el liderazgo en otros temas, cuando uno habla, ¿no es cierto?, del liderazgo de los océanos de Chile, protección de los océanos que toma el presidente Piñera, no ha causado ninguna área protegida nueva. Tiene que haber un correlato inmediato, presente, no vestirse con ropa ajena, sino que continuar profundizando los cambios que inició la presidenta Bachelet en torno a la matriz energética. Ese correlato, Marcelo, es una política de Estado. Recordemos que el concepto de política de Estado es clave para este tipo de iniciativas, principalmente porque trasciende los gobiernos, trasciende las ideologías. Finalmente es un compromiso que perdura en el tiempo. ¿Se logra esto? ¿Falta? ¿Y qué falta para, si es así, lograrlo? En el panorama general tenemos una política de Estado con respecto a temas energéticos y ambientales, eso es una realidad, pero eso requiere que cada gobierno vaya profundizando lo que hizo el anterior, no solamente ir con la inercia de lo que hizo el anterior. Entonces, si hay un impuesto verde en el gobierno de la presidenta Bachelet, hay que aumentarlo en el gobierno del presidente Piñera, no postergarlo. Si hay un inicio de planes de descontaminación, se aumenta el programa de recambio de calefactores. Si se inicia la protección ambiental de los océanos y parques nacionales, también se hace y no se desafecta a parques nacionales como ocurrió para el Parque Nacional Patagonia para permitir la minería. Entonces, esas son las cosas que entonces, vaso medio lleno, efectivamente acá no hay un cambio radical como pasa entre Biden y Trump con respecto a temas ambientales, pero sí hay diferencia. Ahora, volviendo al tema puntual de la descarbonización, de cambio en la materia energética, tú tienes vasta experiencia, estuviste en el gobierno, te tocó muchas veces, me imagino, conversar con las empresas para ir cimentando este tipo de camino. ¿Cómo se da esa conversación con el mundo energético o las empresas energéticas? Porque finalmente aquí también hay un punto, se dice, ok, se cierran las centrales termoeléctricas, pero son centrales termoeléctricas antiguas. No así pasa con algunas que hace algunos años se construyeron y otras que están en proceso de eventual construcción. Sí, efectivamente acá hay un avance con las empresas eléctricas y hoy día están Engie, Enel, comprometidos para la descarbonización desde sus casas matrices y eso es algo positivo. También hay otras empresas como Acciona, como Mainstream, que son las que han llevado el peso de las inversiones recientes con respecto a renovables también. Entonces hay dos mundos, el mundo incumbente que tiene activos carboneros que quiere extraer el máximo ganancia hacia el máximo posible, postergar al máximo su cierre y un mundo insurgente de actores que están invirtiendo mucho en temas renovables. Hoy día hay casi 10.000 millones de dólares de inversión en renovables, en la última década hubo 14.000 millones, vamos, un crecimiento exponencial efectivamente, pero esto tiene que ir con un correlato de que hay que deshacerse de activos que ponen en jaque la salud de las personas y que permiten hipotecar el futuro de nuestros niños a través del cambio climático que producen sus gases contaminantes. Marcelo Meno, en los minutos que nos quedan quiero llevarte a la política. Tú vas a formar parte, entiendo, de este bloque que va a ser anunciado en los próximos minutos de exparlamentarios y parlamentarias del Frente Amplio. ¿Hacia dónde apunta? Me imagino que no me puede dar el nombre porque eso ya hay que hacerlo más oficial en el punto de prensa, pero ¿cuál es la idea en estos términos? ¿Ser una exconcertación, como en algún minuto se señaló, un nuevo Frente Amplio, una mezcla, una mezcolanza, y cómo también se va a actuar en este bloque con respecto a las elecciones de abril, que son tan importantes? Mira, estas son reflexiones personales, tienen que ver con dar ideas, buscar los comunes, los consensos. Hoy día la centroizquierda tiene, para poder gobernar, que encantar la ciudadanía con ideas nuevas, no necesariamente con liderazgos y personas que plasmen esto, sino que tengamos una idea. Y tenemos hoy día el proceso, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde hay un proceso de primaria donde se discuten mucho las ideas y un candidato entra y sale de las primarias
con un contenido distinto, porque va formando coaliciones. En este contexto, yo creo que lo fundamental es encontrar lugares comunes con este proceso constituyente, que es fundamental. En lo personal me ha tocado participar en este decálogo del Constituyente Verde. Yo creo que es fundamental tratar de contenido, lograr consenso, discutir cuáles son los lugares comunes que tenemos, porque esta casa de Constitución tiene que ser la casa de todos y acoger a todos. Y por lo tanto tenemos que tener un espacio de diálogo y no pensar que alguien va a pasar máquina en particular, pero siempre desde la discusión, desde el contenido, desde la idea. Yo creo que eso es una buena iniciativa que se lanza hoy. Ahora, ¿la actual centroizquierda está estancada en términos de las ideas, como lo menciona? Yo creo que básicamente los partidos están hablando a sus militantes, hablándose a sí mismos. Hace poco sacó Chile 21 un informe que se llama Mínimos Comunes, que hablaba cuáles son los temas que tenemos en común, pero en realidad eran lugares comunes. Pero la ausencia de temas de género, temas de abuso, de la agenda de corrupción, el tema de vivienda, el tema de costo de vida, son ausencias muy importantes que muestran que hay una falta de sintonía desde el liderazgo político de los partidos con respecto a las necesidades de las personas. No estamos hablando del cosismo de Lavín, estamos hablando de cosas que gatillaron el estallido. Si hoy día tenemos un costo de vida que aumenta, oportunidades que se dieron pero que no se han realizado, cuando hay discriminación de clase y de raza en este país y no abordamos estos temas, realmente estamos no acogiendo las demandas más profundas del sentir del chileno, que quiere que tenga sus oportunidades y sus promesas de un Chile más inclusivo realizado, que no se quede mirando desde fuera, sin pega, con una deuda importante de la universidad, etcétera. Entonces tenemos un aumento de costo de vida que no se ha abierto, tenemos hoy día una concentración de la riqueza, los que tienen más ingresos pueden comprar un departamento para arrendar, una persona que tiene menos ingresos no tiene el financiamiento, tiene que gastar gran parte de su sueldo para simplemente pagar la arriendo. Entonces estamos hablando de que hoy día Chile sigue materializando una falta de equidad que tenemos que abordar, y eso no se da con las ideas que están planteando hoy día los partidos políticos convencionales. Está bien movido el escenario de la centroizquierda, ustedes con la presentación de este nuevo movimiento político y también lo que son ya las caras de candidatura, no solamente para la Convención Constitucional, sino también con miras más allá de lo que es la elección presidencial. Te quería preguntar, Marcelo, por la irrupción de la figura de Paula Narváez, esto tras la carta firmada por varias militantes del Partido Socialista, entre ellas la expresidenta de la República, Michelle Bachelet. ¿Cómo ves tú la erupción de Narváez y también lo que se ha hecho, el ungimiento por parte de la expresidenta a la figura de Paula Narváez? Yo creo que es una buena noticia que una candidata de su calidad, de su calidad humana, se presente. Yo creo que tiene una historia que es muy limpia y que es refrescante. En general me tocó trabajar con ella, me parece una persona extremadamente talentosa y rigurosa. Y en un proceso eleccionario donde hay primarias, ¿no es cierto? Hoy día estoy apoyando a Heraldo Muñoz. Creo que es fundamental que se cuajen ideas, que no tengamos necesariamente el proceso que tuvimos el año 2017, que tuvimos un candidato que no tuvo el rigor de una primaria, que no tuvo el rigor de ir formando un programa de gobierno distintivo y por tanto fue un proceso que fue fallido con un mal candidato. En el caso del año 2013, cuando la presidenta Bachelet claramente iba a ser la ganadora, ella se sometió a un proceso de primaria que permitió que se fueran armando coaliciones, consensos, mejores ideas. Yo trabajé el Comando Velasco, participé con la campaña de la presidenta Bachelet y fue una mejor campaña porque fuimos capaces de tomar los mejores elementos de nuestras coaliciones. Entonces, por tanto, yo creo que es fundamental repetir ese proceso en donde las mejores ideas y los mejores candidatos cuajen y seamos capaces de poder darle una idea de país inclusivo, sustentable a Chile. Yo creo que eso se va a dar con este proceso como está perfilándose. Ahora, en este contexto político y de la mirada de la ciudadanía a la política, ¿crees tú que Paula Narváez tiene que, no voy a decir desligar, pero sí tener colores propios de la figura de la expresidenta Michelle Bachelet? Como algunos han dicho, finalmente es a dedo que se van ungiendo y se van levantando nuevas candidaturas, en este caso de una figura bien relevante, súper relevante de la centroizquierda y de la izquierda como es Michelle Bachelet. No, yo creo que no necesariamente tiene que desmarcarse, al contrario, yo creo que representa el bacheletismo una forma de ver que unió ampliamente un gobierno que fue capaz de poder transformar. Y muchos de nosotros que fuimos ministros somos muy orgullosos de ese sello y somos muy leales a la presidenta. Así que, por lo tanto, yo creo que ella va a mostrarse su idea, va a ser fundamental que tenga su idea. Yo creo que una mujer progresista, muy valorable, al igual que la presidenta Bachelet, pero tiene identidad propia. Pero el bacheletismo existe y yo soy
soy parte de esto, de ese tipo de personas que cree y que ve en ella una líder que ha sido transformadora, quizás la más transformadora de la historia de Chile, en el sentido que si uno mira la capacidad de poder tener dos gobiernos contundentes, transformadores, que fueron capaces de concretar grandes reformas, yo creo que es algo de estar orgulloso y yo creo que Paula también es parte de ese ideario.